El espíritu compuesto a través de los sufrimientos de Mashiach. Los 5 elementos del aceite de la unción, las 4 especias y el aceite de oliva, debían pasar por un proceso que involucraba una presión o un corte, algún tipo de sufrimiento realmente. Por ejemplo, las aceitunas no prensadas no pueden producir aceite de oliva, ¿sí? Del mismo modo, la mirra, la canela solo se obtiene si se hace una incisión en la corteza de un árbol, si se arranca la cáscara, si se saca la resina, ¿no es cierto? Alguien comentó que cuando la resina de mirra fluye del árbol, esta resina tiene la apariencia de lágrimas, ¿no es cierto? Todas las resinas cuando salen tienen la apariencia de lágrimas. Esto denota una experiencia de sufrimiento. La sangre y las lágrimas que salen de nuestro cuerpo son también señales de sufrimiento, ¿sí? Cuando el árbol de mirra saca su resina, podemos decir que derrama lágrimas. Como lo hemos señalado en un mensaje anterior, la canela proviene de la parte interna de la corteza de un árbol y la acacia de la parte externa de otro de la misma familia. Si la canela es usada para estimular el corazón y la acacia para repeler insectos y serpientes. La preparación de las especias provenía entonces de los sufrimientos. Esto indica que el ruach de Elohim llegaría a ser el ruach de Mashiach como aceite compuesto de la unción solamente a través de los sufrimientos de Mashiach en la tierra. Es decir, en realidad el compuesto es sinónimo en sí mismo de sufrimiento. Los sufrimientos de Mashiach permitieron la mezcla de las especias con el aceite para formar el ruach compuesto. Yahshua sufrió la muerte durante su vida entera. O sea, imaginemos que la vida que no puede morir está colocada en un cuerpo humano que de por sí es un cuerpo que va a recibir la muerte en algún momento, ¿no es cierto? A pesar de que Mashiach no murió de la forma en que cualquiera de nosotros moriría porque le entregó su vida, es diferente, ¿no es cierto? De cualquier manera es encerrar a la vida dentro de un cuerpo de muerte, ¿sí? Este sufrimiento es representado por la mirra. En el pasado ya señalamos que Yahshua llevó una vida clavada en el madero cada día, ¿no es cierto? Él cargó con su madero cada día, una vida de constante quebrantamiento. Una vida clavada en el madero es una vida de sufrimientos. El Adón Yahshua fue clavado en el madero constantemente y él no se negó a eso. Él fue clavado en el madero por su madre, por sus hermanos en la carne, por sus discípulos, por los fariseos, por todo, ¿no es cierto? ¿Sí? No solamente por sus enemigos, sino también por personas que lo amaban. A diario él llevaba una vida de muerte en el madero y esto lo representa el derramamiento de la mirra como lágrimas por las incisiones hechas en el árbol. Después del nacimiento de Yahshua, los magos expresaron su aprecio por él, ¿no es cierto? Vinieron a adorarlo y le trajeron oro, incienso y mirra. Cuando él murió, Nicodemo y José de Arimatea mostraron también su aprecio por Yahshua, ¿no es cierto? Cuando derramaron mirra sobre su cuerpo cuando fue sepultado. Por lo tanto, la mirra estaba presente desde el principio hasta el fin de la vida de Elohim en la tierra. Desde su nacimiento hasta su muerte, la mirra estuvo presente. Esto nos muestra que Elohim llevó una vida de sufrimientos por completo, fue completa, ¿no es cierto? Una vida de lágrimas desde su nacimiento hasta su muerte. Debemos aprender a aplicar la mirra a nuestra experiencia. ¿Dónde está la muerte de Mashiach hoy en día y cómo podemos aplicarla? La muerte de Mashiach se encuentra en el Ruach o en el espíritu que recibimos, obviamente. De esa es la manera de apropiarnos de eso. Nuestro idioma espíritu puede significar la esencia de una sustancia extraída en forma líquida, particularmente por destilación. Por lo tanto, el extracto de una sustancia determinada es el espíritu de la misma, ¿sí? Es un espíritu, se le llama. Por ejemplo, se utiliza muchísimo en las bebidas alcohólicas este tipo de terminología. Las bebidas a base de extractos de grano, sobre todo, son llamadas espíritus, ¿sí? Del mismo modo, se podría considerar a los aloes usados en la mirra para ungir el cuerpo de Yahshua en su sepultura como una clase de espíritu. Todo eso procesado fue un tipo de espíritu, porque son esencias. La presión ejercida sobre una planta, un grano o una sustancia
Cualquiera permite extraer el espíritu de esa sustancia, ¿sí? Es decir, la esencia o el extracto también. Aquello que define a la sustancia por lo que es y que sin su presencia esa sustancia no sería lo que es justamente. Podemos aplicar este principio a la muerte de Elohim y hacer la pregunta, ¿dónde está el extracto de la muerte de Yeshua? ¿Sí? De la muerte de Mashiach. Entonces, la respuesta es que el extracto de la muerte de Yeshua, ese concentrado, es un elemento que ahora ha sido agregado al Ruach de Mashiach, ¿sí? Eso fue lo que impregnó y fue agregado. La verdadera esencia o elemento núcleo de una sustancia, entonces, es llamado de espíritu. Por ejemplo, cuando bebemos té de hierbas, en realidad bebemos el espíritu. Es llamado de esa forma, ¿no es cierto? La esencia, el extracto de las hierbas. No estamos bebiendo las hierbas únicamente, ni estamos bebiendo el agua tampoco, sino que es una mezcla que se ha realizado y que ha obtenido las mejores cosas de esas hierbas. La efectividad del té está en este extracto o espíritu, ¿no es cierto? Y cuando lo bebemos entra en nosotros, literalmente, y se integra a nuestro cuerpo, de manera que así es como recibimos sus beneficios, sus propiedades. Del mismo modo, la efectividad de la muerte de Mashiach es uno de los elementos del Ruach compuesto. Y es gracias a que su Ruach lo recibió, ¿sí? Que él puede pasarlo, por así decir, a nosotros en esa impregnación de la que estamos hablando. Todas estas cosas, evidentemente, a nivel material no tienen mucho sentido, pero a nivel espiritual no hay límites para estas transfusiones, digamos. Antes de su muerte, su Ruach ya era perfecto. Y eso que no tiene que quedar la menor duda, pero carecía del elemento de su muerte, porque la deidad no puede morir. Entonces, también absorbió este detalle, ¿no es cierto? Por lo tanto, aunque alguien hubiera creído en él en ese momento, ¿no es cierto? Sus discípulos, por ejemplo, sin ir más lejos, no podían haber sido salvos a través de su muerte, porque su muerte no había estado. Su muerte no es un simple hecho histórico que resolvió un asunto legal. Esto resulta en el plano terrenal, ¿no es cierto? Pero en el espiritual es un proceso enriquecedor, un aumento para su Ruach. Necesitamos el Ruach si deseamos experimentar la muerte de Mashiach. Él afirmó también que podemos experimentar la muerte en el madero de nuestro viejo hombre, cuando dice en Romanillín 6, así también ustedes considérense muertos para efectos del pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach y Yeshua. Y eso únicamente a través del Ruach de que, como menciona en Romanillín 8, porque si siguen las inclinaciones carnales, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas carnales, vivirán. Porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Elohim, estos son los hijos de Yahweh. En otras palabras, fuera del Ruach no podemos experimentar la muerte de Mashiach, ¿sí? El hecho de nuestra identificación con Mashiach en su muerte está justamente en Romanillín 6, pero la experiencia de ese mismo hecho, ¿no es cierto?, está en Romanillín 8. Uno es el hecho en el plano material y otro es la esencia o el extracto, por así decir, en el plano espiritual.